Saludo a todos nuestros hermanos que nos van a acompañar en este diálogo acerca de la psicología gnóstica que a través de la Asociación Filantrópica Humanidad del Futuro, asociación civil en la sede de Puebla, voy a transmitir a ustedes para todos nuestros hermanos de la Asociación de México, Asociación de Atlisco, hermanos de la sede de Puebla, nuestros hermanos que nos acompañan de diferentes partes de la República Mexicana, que se han integrado a nosotros para el estudio de estos temas de la psicología gnóstica. Tu servidor Rogelio Chilaca Olmedo, vamos a trabajar con ustedes en el tema que conocemos con el nombre de catesis. Este tema lo hemos escuchado en diferentes conferencias, diferentes cámaras públicas y también lo hemos estudiado en los libros de nuestro amado maestro Samael Aumeor. Como misionero, pues he entregado ese tema en diferentes ángulos, diferentes comprensiones, dependiendo del tiempo en que pues nos ha tocado participar en varios grupos gnósticos. Sin embargo, en este momento lo vamos a ver desde un ángulo muy diferente a como lo he planteado y lo he comprendido. Para poder estudiar lo que es la catesis, tenemos que ir a las raíces primigenias de su significado, en este caso, viéndolos desde el punto de vista del griego antiguo, que se va a definir como el proceso de asignación de energía mental o emocional a una persona, a un objeto, una idea o cualquier cosa con la cual interactuemos. Si comprendemos el término asignación, quiere decir que estamos nosotros asignando energías a diferentes cosas que se nos presentan en la vida diaria. Catesis simplemente quiere decir energía psíquica. Eso es lo único que quiere decir catesis. Sin embargo, cuando nosotros estamos generando esta energía a través de nuestra existencia, en nuestra forma de hablar, pensar, caminar, etc., vamos generando esa asignación de energía. Estamos cediendo, entregando energía a lo que estamos nosotros pensando, a nuestras emociones, a nuestra personalidad, a un defecto, un yo psicológico o simplemente un objeto. Supongamos un ejemplo con respecto a esta época que estamos viviendo, con respecto a lo que es en los celulares. Podemos ver cómo una gran cantidad de gente gasta energía, en este caso, como lo habla y nos lo enseña nuestro maestro Samael, catesis libre. Gastamos mucha catesis libre, identificados, fascinados, apegados a un celular. Si el objeto simplemente es un instrumento, una herramienta a través de la cual podemos comunicarnos, podemos tener una percepción, podemos decirle global del planeta, de diferentes partes de este globo terráqueo, diferentes naciones, diferentes personas, formas de pensamiento, etc. Sin embargo, el ser humano, al no tener una conciencia sobre el uso de esta herramienta, tiende a la identificación. Entonces, nos identificamos mandando cadenas de mensajes, nos identificamos mandando frases bonitas, hermosas, filosóficas, inclusive hasta gnósticas, esotéricas. Nos identificamos cuántos likes nos han dado en nuestra red social, cuántos amigos tengo, cuántas personas me mandan mensajes, me toman en cuenta, etc. Entonces, podemos ver al ser humano como una máquina, como un robot, caminando por las calles, con su celular, generando accidentes, está atravesando las carreteras
sin darse cuenta del proceso transitorio de los vehículos, sin observar, en este caso, las luces de los semáforos y muchas cosas más. Entonces el ser humano asigna una gran cantidad de catesis libre al uso del celular. Cuando llegamos a perder este objeto, entonces nos sentimos vacíos, que nos hace falta algo, se ve nuestro nerviosismo, nuestro estrés, nuestra preocupación y muchísimas cosas más. Pareciera ser que nos va a preocupar más perder un celular que perder a un ser amado, etc. O sea, es un apego terrible. Hemos asignado una gran cantidad de energía a ese objeto y en este caso a los fenómenos que se suceden en ese objeto a través de la comunicación. Y podemos hacer hasta lo imposible para volver a conseguir otro celular. Y nos sentimos ya seguros, satisfechos, nos sentimos ya acompañados, y así podemos tener nuestros hijos a un costado pidiéndonos apoyo, que jueguen con ellos, que los atendamos. Sin embargo, nuestra atención no se fija en ellos. Nuestra atención está en el objeto, en la interacción con el objeto y las redes con las cuales estamos nosotros ligados. Entonces es un grado de identificación tremenda. Así puede ser con una telenovela, con un partido de fútbol e inclusive con la misma enseñanza gnóstica. Cuando entramos en el dogma, en el fanatismo, vamos creando ese tipo de lazos de catesis donde asignamos esa energía y generamos una dependencia, una identificación. Así es como nosotros estamos trabajando la energía psíquica. Pero vamos un poquito más a fondo estudiando este tipo de energía. Por ejemplo, vamos a ver, nuestro amado maestro nos menciona con respecto, cuando habla del yo psicológico, nos dice que el yo, el ello, el superyo, el alter ego, etc., es lo mismo, es el mismo defecto yo psicológico, agregado psíquico, demonio rojo de ser, dependiendo de la cultura, es el nombre que se le asigna a esta entidad psicológica que hemos creado en nuestro interior, al cual hemos cedido energía psíquica. ¿Sí? Entonces, cuando leemos las obras del maestro, nos menciona esta diferencia entre lo que es un conocimiento de una persona científica, en este caso vamos a citar a Freud, que nos habla de estos temas. Si vemos la diferencia en cómo lo plantea Freud, cómo está estudiando a través de la neurología el origen de nuestros pensamientos. Dice que Freud busca una explicación a la forma de operar de la mente y propuso una estructura de este tipo de actividad, ¿sí?, que está dividida en tres partes, que él nos menciona: el ello, el yo, el superyo. ¿Sí? Véase, el ello y yo y superyo son elementos de la psicología del ser humano. El ello representa las pulsiones, el impulso primigenio. Según Freud, constituye el motor del pensamiento, el comportamiento humano. Freud jamás nos va a hablar de lo que es la conciencia, en este caso humana, lo que es la esencia, lo que es el alma, etcétera, etcétera. Nos está hablando de un tipo de catesis que a través de su observación, a través de sus investigaciones, fue abriendo nuevos campos de exploración dentro de la ciencia. Y de acuerdo a la psicología, le damos los méritos que le corresponden. Sin embargo, nuestro amado maestro Samael hace una diferencia de este tipo de conocimiento científico. Y él se va directamente al yo psicológico, al defecto, al agregado psíquico.
se va directamente hacia Él, como una creación propia de nosotros, y que ese tipo de entidades psicológicas son las que se mueven en nuestra mente. Por ende, hace esa diferencia entre lo que nos habla Freud y lo que el maestro plantea en el proceso de crecimiento o desarrollo de la conciencia humana. ¿Por qué hablamos de esto? Porque leemos los libros del maestro y escuchamos o leemos esa parte y entramos en controversia. Y a veces podemos nosotros juzgar a la ciencia oficial cuando los grandes científicos, que a lo mejor no fueron místicos, ¿sí? Algunos sí, algunos no. Los que no han sido místicos se enfocaron más a la investigación científica a través de los procesos intelectuales. Estamos hablando que esos seres humanos también tuvieron grados de conciencia, porque si no existiera conciencia en ellos, recordemos que nuestro amado maestro nos menciona que el hombre intelectual posee un 3% de conciencia, y eso es relativo, porque pueden tener más o pueden tener menos. Cuando se refiere a un animal intelectual, da a entender que ni siquiera el conocimiento que posee a través del estudio es utilizado conscientemente. Pero cuando es utilizado con el nivel de conciencia que se posee, gracias a eso tenemos grandes avances allí en ese plano tridimensional. Por ejemplo, esta conferencia a través de estos medios electrónicos, a través de las redes sociales, a través de YouTube, a través de cualquier herramienta, no podría ser posible si no existieran científicos que a través de su esfuerzo lograron entregar esta tecnología a la humanidad y también permitido por la ley superior. Así que si nosotros escudriñamos a Gurdjieff, Uspensky, Petrov, Blavatsky, Krishna, Murti y muchísimos filósofos metafísicos, en este caso también podríamos hablar de la filosofía antigua, de los griegos, de Platón, de Sófocles, Aristóteles y muchísimos más, vamos a encontrar muchos elementos que han servido para formar cierta conciencia en los seres humanos. La única diferencia que Samael Aun Weor concentra la síntesis de esa enseñanza para generar podemos decir, menos acercadeísmo. Acercadeísmo que decir, está hablando de lo mismo y de muchas cosas sin llegar a un punto importante del conocimiento, para partir de ahí a través de la práctica. Así que, para ir quitando estas controversias, es importante respetar tanto los avances de la ciencia a través de la observación, de la experimentación, de la investigación y todo lo que ya conocemos del método científico, como también la ciencia gnóstica, que tiene métodos muy diferentes, sin embargo, un poco similares al método científico. ¿Por qué? Porque también nos fundamentamos en la observación, en autoobservación, ¿sí? Nos fundamentamos en aspectos fenomenológicos, etc. Sin embargo, el campo de investigación no es tanto interno como externo. Se estudia en el interior del cuerpo y se busca quién es el que está estudiando, quién es el que está investigando. Ahí es donde empezamos a diferenciar entre lo que es una personalidad confundida con su porcentaje de conciencia y una alma o conciencia que está en un proceso de despertar. Así que ya generando un poquito de aclarar este tema con respecto a algunos científicos, vamos a continuar con el conocimiento gnóstico, que también es un conocimiento gnosiológico, un conocimiento primigenio dentro de la enseñanza de la humanidad. Vamos a continuar con el tema de la catesis o energía psíquica. Catesis es el proceso, ¿sí? Es la energía psíquica, es una parte de esa energía que se integra
a objetos, se integra a elementos que de una u otra forma hacen contacto con la psiquis humana, como el ejemplo que les di, en este caso, un celular, una telenovela, un carro, ropa, etc. Tendemos a identificarnos con todo ello. Cuando nosotros empezamos a trabajar este tipo de catesis, entonces vamos a iniciar desde lo que llamamos valores éticos. Recordemos que los valores éticos son 5. Se fundamentan en la rectitud del sentir, recto pensar, recto hablar, recto actuar y recta forma de ganarse el pan de cada día. Estos 5 valores éticos son elementales, ayudan al desarrollo de la conciencia humana. Tenemos valores ontológicos. Los valores ontológicos son universales y son infinitos. Y conocemos lo que es el amor, la fe, lo que es la tolerancia, la comprensión. Tenemos infinidades de valores ontológicos. Los valores ontológicos desarrollan la parte divina. Los valores éticos desarrollan la parte humana. Cuando empezamos nosotros a trabajar las catesis, tenemos que empezar a diferenciar entre lo que es nuestro estado interno y el evento exterior. Hay autores que nos hablan de estos procesos. Sin embargo, lo que no se ha mencionado es que también existen eventos internos. Y lo vamos a ir dando a entender partiendo desde la rectitud del sentir. Cuando hablamos que debemos trabajar con un recuerdo de sí mismos, muchas veces lo hacemos desde el pensamiento. Pensamos que estamos en recuerdo de sí. El detalle está que a través del pensamiento, de estar en recuerdo de sí, podemos percibir los errores de los demás. Y juzgamos, criticamos, etiquetamos y generamos pensamientos muy inferiores. Entonces nos damos el lujo de decir, tal persona tiene un bajo nivel del ser, tal persona está dormida, tal persona tiene el defecto adentro y muchas cosas más. Ese tipo de pensamiento ya estamos juzgando, ya estamos etiquetando, ya estamos nosotros generándole un calificativo a esa persona. Entonces no estamos trabajando interiormente, pensamos que estamos en un recuerdo de sí mismos cuando estamos nosotros sumergidos en pensamientos destructivos y pensamos que estamos despiertos. ¿Cómo podemos encontrar el punto céntrico de conexión con el ser a través de la rectitud del sentir? Pues lo vamos a encontrar entendiendo muy bien el significado de catesis. Cuando nuestro amado Maestro Samael nos habla de catesis ligada, entonces da a entender que el ser, nuestro Padre, cede energía, ¿sí? Cede energía al alma. Y si nosotros sentimos con rectitud a nuestro ser, sin meter mente intermedia, sin meter mente sensorial o mente sensual, como la menciona el maestro, yo la menciono mente sensorial, porque está fundamentada en sensaciones, en percepciones de los sentidos. Cuando nosotros metemos ese tipo de mentes, o simplemente la mente intelectual, no estamos sintiendo desde el alma. Estamos nosotros generando un razonamiento, estamos generando un sentir desde nuestra propia personalidad, de nuestras propias creencias. Pero cuando sentimos una rectitud en el sentir, nuestra mente está tranquila, relajada, calmada, y aunque pasen pensamientos, no los estamos empleando, no los utilizamos. Simplemente se dejan pasar. Y el alma se encuentra silenciosa en su interior.
En este caso empieza a existir una introspección, ir hacia adentro de uno mismo, introspección. En esa introspección me voy claramente a esa rectitud del sentir. En esa rectitud del sentir empiezo a tener una conexión con el ser. Mi ser empieza a cederme energía. Y la energía que es ligada, nuestra alma la recibe para poder generar una rectitud en el pensamiento. Entonces la catesis ligada opera en la mente, pero no producto de los pensamientos que ya tenemos, no producto de las impresiones grabadas en la mente, no producto de la memoria emocional que hemos generado en el transcurso de nuestra existencia. Ese pensamiento es el pensamiento de nuestra propia alma. El alma usa el cerebro para expresar lo que está sintiendo. Entonces va a generar redes neuronales y va a utilizar al cerebro para poder, a través del lenguaje y la forma de comunicación que tenemos, dependiendo del lugar donde nacimos, generar un proceso de comunicación a lo externo. Entonces viene la rectitud en el hablar. Cuando estamos hablando de la rectitud del hablar, estoy cuidando el proceso del pensamiento y del sentir partiendo desde el corazón mismo. Pero no estoy partiendo del corazón sintiéndolo como el órgano, como el músculo, sino es un punto como si fuera un espacio intangible y que reside en el corazón, pero no como aspecto material. Es como la integración de una dimensión superior integrándose al corazón. Está demostrado en la actualidad y científicamente que el corazón tiene neuronas. Por lo tanto, esa capacidad de rectitud del sentir tiene podemos decirle, una manifestación clara para la conciencia humana, cuando esas neuronas se activan y empiezan a ser utilizadas en ese diálogo interno con el ser. Porque si hay un diálogo con el ser, hay un diálogo silencioso, ahí donde el alma transmite al ser todo su sentir, sus necesidades, su amor, su aprecio, transmite su gratitud y muchísimas cosas más le transmitimos al ser, porque empezamos a darnos cuenta y tomar conciencia que la vida no es algo del azar, no es algo que se dé nada más por coincidencia o por generación espontánea, etcétera, no. Todo lo que existe en el universo, alguien lo creó. Le podemos llamar Dios, Alá, le podemos llamar Padre, Eterno, como ustedes quieran llamarlo. Pero alguien creó ese universo. Alguien formó este cuerpo a través del proceso biológico de nuestro organismo. Alguien está formando este cuerpo. Existen inteligencias que diseñan este cuerpo. Por lo tanto, nuestra alma también, alguien la formó. Tiene un origen. Si aplicamos esa lógica universal a todo lo existente, siempre llegamos a un punto donde nuestro intelecto no puede resolver ese misterio. Pero cuando nuestra conciencia interactúa con el ser, surgen comprensiones maravillosas, entendimientos maravillosos, como si algo se estuviera develando en el interior del alma. Eso permite que empecemos a ver la vida, la existencia, de una forma muy diferente. Es un despertar al por qué existo y encontrar un sentido a la existencia. A pesar de todas las leyes a las cuales nos hemos adjudicado, tenemos que encontrarle un sentido a la existencia.
Entonces no pierdo el sentir, sigue existiendo esa catesis ligada al ser. Siento con mi ser y transmito ese sentir al pensamiento. El pensamiento genera esa red neuronal donde se va a generar una forma de expresar a través de mi lenguaje, a través de la percepción de las personas que tengo en mi entorno. Es como voy a transmitir lo que siento. Y después viene la acción, lo que hago. Y dentro de ese hacer está la recta forma de ganarse el pan de cada día. Esa rectitud en ganarse el pan de cada día es sumamente importante, porque empezamos nosotros a actuar como seres humanos. Si nos damos cuenta, el ser humano no hace nada gratis. El ser humano siempre busca ventajas, siempre busca ganar, inclusive dentro de lo que es la economía, de lo que es el desarrollo económico. Existe esa frase: ganar, 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 nunca perder, ¿sí? Y ganas tú, gano yo. Hay diferentes formas en las cuales nosotros actuamos en ese mundo exterior, generando, pues en este caso, un tipo de catesis que después vamos a estudiar. Pero hoy nos interesa cómo se procesa esa catesis ligada. Cuando nuestro sentir con rectitud surge hasta la acción, estamos creando. Estamos nosotros asignando energía a algo que está saliendo a lo externo. Por lo tanto, lo que sale al externo es la acción de la conciencia humana. Y lo que nosotros estamos haciendo desde el interior a lo exterior cumple con la rectitud del sentir, pensar, hablar, actuar y recta forma de ganarse el pan de cada día, estamos creando algo. ¿Sí? En este proceso, como estamos en una época en la cual no hemos trabajado de esta forma, entonces hemos cedido energía a muchos elementos indeseables. Y aquí nos vamos a estudiar un poquito lo que son los eventos y los estados. El estado es interior. Ya tenemos defectos, personalidad y muchas cosas más indeseables en nuestro interno. Por lo tanto, tenemos que estar revisando de forma constante el estado interior. Y ahí nos va a generar cierta imperfección en la percepción del estado. Si yo reviso el estado interno de forma constante, me puedo preguntar en este momento que estoy dando este tema: ¿cuál es mi estado interior? Me reviso y puedo observar un cuerpo cansado. Puedo revisar, a lo mejor tengo hambre. Muchas cosas puedo revisar en mi cuerpo y puedo diferenciar. El cansancio es lógico. Estoy en un momento de noche donde ya generé una rutina diaria de trabajo físico, di conferencias. Fui a Tlisco, di conferencia aquí en la Asociación de Puebla, y ahora estoy grabando esta conferencia para ustedes. Entonces sí, siento que el cuerpo está cansado, el cuerpo necesita alimento físico, pero decidí grabar este tema. ¿Sí? ¿Por qué? Porque ya el tiempo para poder entregarles otro tema más por este medio ya está transcurriendo, ya estamos a punto de llegar a otra semana. Pero mi estado interno de mi conciencia está apto. Cuando hablamos de apto es que está capacitado para hacerlo. Es la disposición, es el momento en que estamos preparados mentalmente, emocionalmente, psicológicamente, interiormente. Pero podemos decir:
la diferencia entre acto con P y actitud con C. La actitud con C es la disciplina psicológica. ¿Cómo se encuentra mi conciencia dentro de este cuerpo? Si entró algún defecto perezoso, un defecto que está justificando no hacer las cosas, ¿qué puede haber entrado en este cuerpo o manifestado en este cuerpo para impedir que el estado interno sea completamente consciente? Entonces, revisando el estado interior, puedo identificar pereza, y la pereza la puedo confundir con el cansancio. Entonces, si yo reviso mi actitud con C, que es la disposición psicológica, la disciplina psicológica, puedo trascender indeficiencias del cuerpo físico. Quiere decir, puedo superar el cansancio, puedo superar el hambre. Entonces, quiere decir, domino leyes. Sin embargo, para poder realizar este tipo de trabajo debo tener conciencia corpórea. Esa conciencia corpórea es que a mi cuerpo le estoy dando agua que es básica para mantener cierta energetización. Quizás me comí una manzana antes de iniciar este diálogo con ustedes. Quiere decir, atendí mi cuerpo, no como debo atenderlo de una forma total, pero estoy evitando una gastritis. Estoy evitando que mis jugos gástricos dañen el sistema digestivo. Tengo conciencia corpórea. Entonces, si yo reviso muy bien mi actitud con C, disciplina psíquica, y aptitud, acto en cuerpo y alma, entonces mi estado interior es equilibrado. Estoy consciente al darles este tema. Así cada uno de nosotros debemos estar revisando constantemente el estado interno. Cuando revisamos el estado interior, vamos también a detectar que hay eventos internos. Y aquí es donde vamos a analizar la diferencia, y que esto hasta ahorita no he observado que esté escrito. Son reflexiones propias que estamos haciendo aquí a través de la experiencia. Cuando yo reviso, o cuando cada uno de nosotros revisemos o hemos revisado el estado interior, nos vamos a encontrar que también hay eventos internos. Entonces reviso mi estado interior y identifico que no es un estado interno equilibrado, consciente, porque a lo mejor puede ser que estoy trabajando con los niveles de tolerancia. Un ejemplo, ¿sí? Trabajar con los niveles de tolerancia. Puede ser con la esposa, con el hijo, con el amigo, vecino, con el patrón, etc. Ese nivel de tolerancia, si yo reviso mi estado interior, puedo darme cuenta cómo se mueve la catesis en mi interno. Si ya estoy sintiendo que estoy concentrando mucha energía, ya me siento molesto, me siento enojado, no tengo empatía con esa persona, poco a poco esa energía, esa catesis se va concentrando en mi cuerpo. Ya siento los ojos rojos, la piel caliente, la respiración jadeante, estoy a punto de reventar. Pero sin embargo estoy guardando silencio. Y aquí es donde el silencio se convierte en una bomba de tiempo. Porque entre más concentro catesis nociva dentro de este organismo, estoy creando ese tipo de catesis. La estoy cediendo a la ira, pero me estoy aguantando. Y llega un momento en el cual esa energía ya no puede contenerse en el cuerpo. Es demasiada. Entonces entra el yo de la ira y absorbe ese tipo de energía. Se posesiona del cuerpo físico a través de la personalidad. Domina mente, domina el cuerpo y viene la acción externa.
Entonces mandamos a parar el trabajo, discutimos con el patrón o nos llevamos esa energía a casa y llegamos de mal humor y ahí sí pateamos mascotas, regañamos a esposa, regañamos a los hijos. Si ahí hicieron alguna travesura los voy a golpear porque estoy descargando esa ira, descargando esa catesis nociva que se concentró en mí. Cuando ya esa energía fue absorbida por el defecto ya se alimentó, ya actuó, pues entonces ya viene la calma. ¿Pero de qué sirvió? Mi estado interno fue equivocado. Sin embargo, puedo pensar que estoy bien. Puedo pensar que yo llegué a corregir cosas en la casa, que los que están en la casa están dormidos, que el patrón también está dormido, que tiene defectos. ¿Y qué pasó conmigo? Yo no tengo defectos. Mi forma de actuar fue muy espiritual, muy mística. Ahí es donde viene el autoengaño. Entonces, cuando empezamos a observar que en mi interior se están generando eventos, es que al revisar el estado interno, empiezo a observar que ya hay un defecto en el interior. Ya estoy generando una catesis nociva. En este caso, una catesis libre convirtiéndose en catesis suelta. Y la catesis suelta es la energía que utiliza el yo para dominar cuerpo y mente. Y estoy viendo que ya está pasando eso en mi interior. Entonces, en ese momento, acudo al silencio. Así como el silencio de aguantarme, aparentemente decir, soy tolerante, estoy comprendiendo, estoy transformando, pero no. ¿Por qué? Porque si reviso el estado interior, no está pasando eso. Lo que está pasando es que ya estoy a punto de explotar. Entonces no es un trabajo interno, no es un recuerdo de sí. Si en ese momento me doy cuenta que mi estado interno no es de mi conciencia, en ese momento inicia el silencio. Al sentir el silencio, viene paz, viene armonía y vuelven a surgir los valores ontológicos, los valores éticos, rectitud. Quiere decir, regresamos al punto de partida, recto sentir. Recuperamos esa unidad con el ser. Pero al estar recuperando la unidad con el ser, seguimos observando el evento interno. Y en ese evento interno escuchamos el diálogo del defecto. Y el defecto puede decir, ya el jefe me tiene hasta aquí, ya le voy a apretar el pescuezo, ya lo voy a demandar con el sindicato, ya me voy a ir a la conciliación y arbitraje, es más, ya voy a renunciar, y muchísimas cosas más. ¿Sí? Y eso que está hablando es el estado del defecto, pero se convirtió para nosotros en un evento externo, dentro de lo interno. Porque estamos viendo cómo se mueve el defecto en la personalidad, en ese mundo psicológico interior. Cuando nosotros no controlamos ese evento que se está generando del defecto en nuestro interior, es cuando sale hacia afuera. Entonces, aquí para poder controlar un evento externo, tenemos que controlar primero el evento interno. Y se controla recuperando estados de conciencia. Si yo recupero mi estado de conciencia a través de la rectitud, entonces puedo ver ese evento interno de todo lo que el defecto está confabulando en mi interior. Y quedo en silencio. Y así como el silencio de aguantarme y después explotar, que era una bomba de tiempo, explotó el defecto, explotó la catesis suelta, la catesis libre, entonces ahora también en el silencio se está creando una catesis superior. Esa catesis superior también es liberada, es decir, también explota, pero en luz, en comprensión, ahora sí, en valores ontológicos reales. ¿Sí? Entonces, ¿explota oscuridad o explota luz? ¿Surge oscuridad o surge luz en nuestro interior? ¿Conciencia o inconsciencia? Entonces, ya ese evento que estoy viendo en mi interior a medida que lo estoy observando, ya viene autoobservación y observación.
me auto-observo en mi estado interior y observo el evento externo que está pasando en mi interior. Y así puedo estudiar y nos vamos a la terapéutica del reposo. Y en la terapéutica del reposo nos vamos a practicar en plena acción cómo se mueve el defecto. Entonces vemos de qué se alimenta, cómo habla, cómo odia, cómo según dice que está en recuerdo de sí y muchísimas cosas más, porque ya generamos una transferencia de información al defecto de conocimiento equivocadamente practicado. Entonces, cuando ya ese evento interno cesa, es porque el defecto aparentemente ya se alimentó, y sí se alimentó de mi personalidad, pero mi personalidad no actuó a través del cuerpo. Por lo tanto, el defecto consumió energía o catesis de la personalidad. Y como yo no usé mi personalidad porque estuve en silencio, estuve en autoobservación, entonces la personalidad también se debilitó. El defecto se va, pero como no me identifiqué con él, ni siquiera se da cuenta que no lo alimenté. Y viene el silencio total, el estado interno se expande y por lo tanto ya podemos dominar el evento externo. Estar conscientes en el evento externo. Ahora sí, pues ya rebasé el límite que había llegado de tolerancia, donde perdí conciencia, lo recupero y lo supero. Quiere decir, continúo creciendo. Siempre que pase esto no debemos asustarnos. Cuando lleguemos a un límite de la manifestación de la rectitud, quiere decir que hasta ahí mi alma ha crecido. Si yo sigo trabajando, cuidando el evento, el estado interior, a través de la autoobservación y recuerdo de sí mismo, uniendo mi alma a la catesis ligada para que mi ser me ceda energía y yo con esa energía pueda trabajar interiormente, entonces crezco como alma. Me incremento como alma, mi catesis como alma crece. Y cuando llegue, y ese límite al cual llegue de tolerancia, de amor, comprensión, etcétera, o voluntad, etcétera, se potencializa más. Quiere decir, no me voy a quedar en mi zona de confort, donde considero que ya estoy estable. Por eso el gimnasio psicológico diario es importante. El trabajo en el tercer factor es importante, porque de esta forma doy una continuidad en el desarrollo de mi conciencia. ¿Qué pasaría en este caso, como estamos hablando de este tema y tenemos también hermanos misioneros y que están dentro de este grupo? ¿Qué pasaría si como misionero, como instructor, en interior mi estado es equivocado? Y quizás nos va a doler un poquito esto que les voy a comentar. Cuando hablamos que la enseñanza se debe entregar de forma desinteresada, que esta enseñanza es gratuita, que este conocimiento debe entregarse a la humanidad con sacrificios y padecimientos voluntarios, ¿por qué vivo de la humanidad? ¿Por qué le pongo una tarifa a cada alumno para que esa tarifa pueda servirme para todas mis necesidades? Y vamos a usar palabras del maestro que dice: el que se dedica al altar tiene que vivir. Pero si yo con respecto a mi rectitud, es una frase muy hermosa, muy bonita, y que de hecho he tenido grupos gnósticos que me han dado todo, o sea, no necesito trabajar. Sin embargo, dialogo con mi esposa y le digo: maravilloso tener estos hermanos, pero tenemos que aprovechar este momento para desarrollar más habilidades de ganarnos el pan de cada día. Y nos salimos a trabajar. ¿Sí? No nos hacemos dependientes de ese apoyo. Y cuando nos tocan grupos gnósticos donde realmente no dan ni los buenos días, maravilloso. Porque yo no vivo
de la gente, no vivo poniéndole una tarifa a la gente, no estoy esperando que la gente me mantenga, me haga limpieza, me compre despensa, me lave la ropa, me pague los paseos. No. Si estamos hablando de rectitud, quiere decir, tengo que asumir mis responsabilidades, como dice nuestro amado maestro Samael, buen dueño de casa. Si yo asumo mis responsabilidades, entonces voy a generar recursos para hacer mi tercer factor. Y si la humanidad me apoya, maravilloso. Pero si viene un ser humano a mí y me da una aportación muy, podemos llamarle jugosa, y veo que no está trabajando interiormente, y le gusta que le suben sus defectos, que le digan, tú eres un pilar de la gnosis, tú eres un ángel, tú eres mi protector, tú eres mi guardián porque me estás dando dinero, y no se voy a decir, simplemente le voy a lavar su defecto, le voy a pulir su personalidad, lo voy a alimentar para que me siga dando. Entonces no estoy actuando con rectitud. Yo le he regresado cooperación a algunos hermanitos que no están trabajando interiormente, ¿sí? Y he aceptado hasta un peso de gente que está luchando, trabajando interiormente, y que ese peso que está dando está saliendo de su corazón. No me está, su defecto no me está buscando para que lo lave, para que lo endiose, etc. Lo está haciendo, lo está dando con amor, lo está dando con sacrificio, inclusive ni siquiera haciendo el sacrificio, porque el amor supera ese sacrificio. Así que si hablamos de rectitud, debemos ir hasta el fondo de un tercer factor de la revolución de la conciencia y responsabilizarnos de nosotros mismos, no convertirnos en vividores con la humanidad, sino hay que entregar una enseñanza completamente desinteresada, invertir en la humanidad. Si nosotros trabajamos de esta forma, y ya sea alumno, misionero, quien sea, si trabajamos de esta forma, se van a dar cuenta que va a costar mucho trabajo. Va a costar mucho trabajo tener una segunda cámara, un salón de conferencias, muchas cosas van a costar trabajo. Pero ese es el padecimiento voluntario. Ese es el trabajo desinteresado. ¿Quieres crecer interiormente? Tienes que esforzarte. Observen una planta, una semilla que se planta en el seno de la tierra, tiene que luchar contra la gravedad, contra la presión de la tierra, para poder salir a la superficie, buscar la luz del sol para alimentarse, luchar contra la adversidad de los depredadores y muchas cosas más. Ese es una lucha, es un trabajo interior. Por lo tanto, también cada uno de nosotros, si quiere volver a nacer, como dice nuestro amado Maestro Jesús, volver a nacer, tiene que luchar, ¿sí? Tiene que pasar por esos padecimientos voluntarios con rectitud, para que de esta forma lo que estemos haciendo cristalice en todos los planos de conciencia. Entonces el estado interno es indispensable, que ese estado se aumente. Quiere decir, si aumenta el estado interior, está creciendo la conciencia, está ligado al ser, está ligado a la Madre Divina, al Cristo íntimo y a cualquier jerarquía de nuestro sagrado espacio. Y ese tipo de unidad quiere decir, estamos nosotros creciendo en relación con seres superiores. Ahora vean a la inversa, podemos estar creciendo en relación con defectos, en este caso timando a la humanidad, despojándola, manipulándola, abusando de sus debilidades, de sus enfermedades, viviendo de lo lindo en este plano tridimensional, justificando que estoy trabajando interiormente. Por lo tanto, si somos honestos, revisamos ese estado interior, realmente es un estado
de conciencia, cuando empecemos a observarnos interiormente lo que hacemos con la enseñanza gnóstica y nuestro comportamiento partiendo de los valores éticos de nuestra esencia, en ese instante podemos valorar hasta qué grado hemos crecido como almas, hasta qué grado realmente amamos a la humanidad, hasta qué grado amamos a la divinidad, con quienes nos estamos uniendo, con quienes estamos trabajando en relación. El defecto crece en relación y el alma crece en relación. Por lo tanto, si nos estamos relacionando más con los defectos de la humanidad, con nuestros propios defectos, vamos a crecer mucho en esa parte, y eso es muy fácil, porque ya tenemos defectos. Pero cuando empecemos a disminuir la relación con los defectos y a relacionarnos con las almas, vamos a encontrar muchas carencias. No vamos a esperar a que nos comprendan, nos amen y todo lo demás, no. Nosotros tenemos que hacer esa labor de comprender, entender, amar a los demás, y vamos a graduar ese amor, lo vamos a dosificar, vamos a desarrollar estrategias, herramientas, a digerir el conocimiento que nos ha entregado nuestro amado Maestro Samael, Jesús, Hermes y todos los grandes maestros, para poderlo transmitir a la humanidad, viviéndolo nosotros, trabajándolo nosotros, lo transmitimos a la humanidad. Entonces eso sería amor a la humanidad. Cuando yo llegue a esos niveles que rebasan lo que he avanzado y empieza a existir una crisis donde un defecto empieza a meterse, recordemos, regresemos a la unidad, a la catesis ligada, al valor ético de mi esencia. Y para poder de ahí salir y crecer y vencer el límite donde llegué, entonces usen un valor ontológico. Y quiero que se den cuenta, el valor ontológico más poderoso es el amor. Es la primera ley, es la ley del Padre, el amor. Y si estamos unidos a la catesis ligada, quiere decir que estamos recibiendo de nuestro ser interior amor consciente. Y ese amor consciente es lo que nutre como catesis ligada a nuestra alma. Y al nutrirla, seguimos creciendo. El estado interior sale más poderoso y llega al límite donde estábamos y lo trasciende. ¿Sí? Entonces, vean ustedes que son dos puntos misteriosos que se encuentran mutuamente. Regresamos al punto de partida, que es el rectitud del sentir. Y al regresar es por amor al Padre. Recibimos ese amor del Padre, que es un valor ontológico, y potencializamos el estado interior para poder seguir creciendo cuando detectamos los límites donde nosotros ya hemos experimentado que ahí se introduce el ego, que ahí se introduce mi personalidad, ¿sí? Que ahí se introduce la tentación y muchísimas cosas más. Entonces, volvemos nuevamente, recordemos, quiero crecer como alma, siempre revisen el estado interno. Y esa revisión del estado interior es retornar al punto de partida, recto sentido, catesis ligada, energía del ser, unido al ser. Ya estoy unido al ser, me sigo expandiendo, generando un estado más consciente. Percibo el evento interno, donde el defecto habla, piensa y está haciendo de las suyas, pero no le presto mi cuerpo. Lo percibo a través de mi personalidad, pero no uso mi personalidad. El defecto se come la energía que está contenida en la personalidad y se va, se ausenta, pero la personalidad se debilita. Por lo tanto, yo me siento más tranquilo y más en paz. Cuando el defecto vuelve a retornar, se mete otra vez a través de la personalidad y poco a poco va tomando energía de menos calidad, porque no estoy creando una catesis suelta, no estoy alimentando defectos, no estoy actuando con personalidad, no estoy actuando con ego. Y así es como el defecto se va
se va debilitando, y lo vamos a ver un poquito más adelante, ¿sí? Hay estado interior y evento interior. Trascendiendo el evento interno, que esto es el parloteo y lo que el defecto quiere hacer, el estado interno ocupa todo el cuerpo, toda su estructura psicológica, y con eso tengo una cordura del recto sentir, empezar a hablar y actuar, y recta forma de ganarme el pan de cada día. Entonces, esos valores éticos, al surgir al exterior, se nutren con los valores ontológicos: amor, tolerancia, comprensión, la fe, la voluntad y muchísimos más. Empiezo a desarrollar valores ontológicos porque al estar unidos al ser, recuerden que los valores ontológicos son valores del ser, son divinos y también corresponden al alma divina. Entonces, el alma humana se diviniza cuando el valor ontológico se integra a nuestra alma humana, pero se integra energéticamente. Es decir, en la acción, en el proceso de catesis. Y el valor ético, que es una decisión del alma humana, y ellos nosotros decidimos la realización interior, porque es una decisión del alma humana actuar con rectitud. Si su alma decide trabajar con rectitud en todos los aspectos, entonces estamos hablando de que ya elegí la iniciación interna. Ya elegí lograr trascender este tipo de existencia. Por eso elegí rectitud. Aunque conozcamos, no si seamos instructores, estamos en segunda cámara y no nos importa los años que tengamos. Si no actuamos con rectitud, entonces no he elegido absolutamente para nada la realización interior. Y me puedo convertir en un santurrón. Me puedo convertir en un manipulador, en un fanático, porque la catesis que estoy generando no es rectitud, es una catesis suelta, una catesis libre, que por eso el resultado es fanatismo, es dogma, es sectarismo. Entonces empiezo a manipular, a controlar y muchas cosas más. Ese es uno de nuestros problemas que tenemos como gnósticos, de no comprender a fondo desde la conciencia misma las enseñanzas de nuestros grandes maestros que han venido a este plano terrenal. Entonces, ya haciendo este resumen con respecto a la catesis ligada a los valores éticos de la esencia, a los valores ontológicos, al estado interior, el evento interior, la trascendencia del evento interior para poder pasar al evento externo, esto es muy veloz, porque estamos hablando que es una acción de la conciencia, no es un proceso mental, no es un proceso estructurado, no es un proceso metodológico, ¿sí? Es un proceso del alma y es continuo. Cuando hablamos así de una estructura mental, entonces esto se hace rígido. Y a veces decimos, vamos paso por paso. Y en el trabajo interior no es así. Es tan veloz que podemos hacer grandes transformaciones sin generar ningún pensamiento. Grandes transformaciones sin esperar tantos años para lograr ese crecimiento interno. Es simplemente acción de la conciencia humana y la conciencia divina. Cuando esto sucede, entonces hablamos de una coherencia cardíaca. Nuestro corazón siente los impulsos del alma. El alma empieza a educar a este cuerpo para que le obedezca. El alma empieza a educar a la mente, a la emoción, al instinto, los humaniza, los diviniza y se convierte en un templo vivo, en un cuerpo de alma, donde nuestra alma oficia, nuestro ser oficia. Es un microcosmos maravilloso, controlado perfectamente por leyes superiores. Entonces, la catesis ligada es una carga muy poderosa de energía de nuestro ser.
y nuestros sentidos, los receptores sensoriales, nos van a comunicar simplemente lo básico del mundo externo. Los empezamos a utilizar de una forma más superior. Nuestra vista educada. Sabemos manejar nuestra vista, nuestros movimientos, nuestros pasos, nuestra respiración, absolutamente todo. Entonces estamos hablando que hay conciencia corporal, ¿sí? Una conciencia corporal partiendo de la conciencia sensorial, la conciencia emocional, conciencia instintiva, conciencia motora, conciencia sexual, etcétera, etcétera. Sabemos manejar esta máquina humana. Ya viendo esto, vamos directamente a cómo nuestro amado Maestro Samael nos plantea las catesis. Y nos dice, la energía psíquica catesis, procesándose como una fuerza ejecutiva, resulta formidable. Las reservas de inteligencia son las diversas partes del ser. En este caso estamos hablando de ese árbol maravilloso de la vida. Estamos hablando de partes del ser, quiere decir inteligencias al servicio del ser y que también provienen del ser. Y nosotros somos una inteligencia del ser, somos una parte del ser. Entonces dice, y se le denomina catesis ligada o energía psíquica en estado potencial y estático. O sea, quiere decir, potencial, existe en potencia, mucha energía, pero está estática, ¿sí? No tiene movimiento, porque nuestra conciencia, nuestra alma, no se ha decidido a trabajar con rectitud. Pensamos que hacemos cosas con rectitud, pero en el fondo a veces terminamos haciendo todo lo contrario. Y en lugar de decir empezamos con rectitud, quiere decir empezamos con buenas intenciones, porque rectitud no es. En el momento en el cual empezamos a vivir de la gnosis, a vivir la humanidad, estafar a la humanidad, empezar a mentirles, a identificarnos con extraterrestres, con cartas del tarot, con astrología, etcétera, etcétera, lo estamos metiendo en el camino del pseudo-esoterismo, en lo que conocemos como pregnosis. Pregnosis es algo que es, pero no es gnosis. Cuando nosotros empezamos a trabajar interiormente con lo que ya les mencioné hace un rato, entonces empezamos a trabajar con la protognosis, que es gnosis en estado dinámico, en estado de acción, en estado de impulso. Es un constante trabajo de la conciencia humana. Entonces somos muy dinámicos, muy proactivos en el conocimiento gnóstico. Y ahí es donde la catesis empieza a tener movimiento. Ahora nos dice el maestro, la catesis ligada nos orienta en el trabajo relacionado con la desintegración del ego y la liberación de la mente. Algo que ya mencionamos hace un rato. Estamos nosotros liberando nuestra alma. Estamos nosotros tomando catesis ligada de nuestro ser. Y con esa rectitud del sentir empezamos a llevar ese tipo de catesis a la mente para liberarla del defecto y que nuestra conciencia actúe con el recto pensamiento. Si nos vamos a la catesis ligada, continuando con la catesis ligada, dice, la catesis ligada contenida en la mente nos guía en el trabajo relacionado con la psicología revolucionaria y con la revolución integral. Por lo tanto, cuando decimos el burro de la mente, pues el burro es aquel que no sabe usar su mente con conciencia. La mente no es burra, ¿sí? La mente se condiciona. Cuando nosotros la condicionamos a que actúe de esa forma con torpeza, es porque no hay rectitud en el sentir. Pero cuando nosotros empezamos a usar la catesis ligada de la rectitud del sentir a la rectitud del pensamiento, vamos a identificar todo aquello que no tiene rectitud. Ahora, la rectitud no es rígida, la rectitud tiene flexibilidad. Y cuando hablamos de flexibilidad quiere decir que no vayamos a justificar ahí cosas que no son rectas.
La rectitud tiene flexibilidad. ¿Por qué? Porque recordemos, una ley superior lava a una ley inferior. Entonces quiere decir que es flexible el conocimiento que llevamos de la conciencia a la mente, de la mente hacia afuera. Entonces estamos en constante cambio, revolucionando el crecimiento de la conciencia humana. Y ahora continúa el maestro diciéndonos, los valores del ser constituyen la catesis ligada. Valores del ser, dando a entender que cuando el ser asigna catesis ligada al alma, está asignándole valores ontológicos. El alma humana tiene que actuar con rectitud para que esos valores ontológicos surjan a la acción energéticamente. Muchos de nosotros podemos tener concepto de valores y formar personalidades asumiendo esos valores. Pues tengo cara de santurrón, camino ahí con ojitos de borrego, hablo muy bonito, etcétera, etcétera. Pero esos no son valores, ¿sí? Son cosas que aprendemos y adaptamos a la personalidad para poder actuar de una forma santurrona o fanática. Si nosotros estamos integrando los valores del ser, es por la misma rectitud que el alma está realizando y está comprobando, ¿sí? Está pasando pruebas a través de los padecimientos voluntarios, a través del autosacrificio, a través del amor que le tiene a la humanidad y a las partes internas del ser. Está demostrando que es apto para poder recibir esos valores. Es apto y tiene la actitud, la disciplina psicológica, la disciplina en el alma para poder ejercerlos sabiamente en este plano terrenal. Continúa el maestro. Solo la catesis ligada puede liberar a la mente mediante la desintegración de los elementos psíquicos indeseables, esos agregados psicológicos, ¿sí? Y eso es mediante el estudio del análisis estructural y transaccional. Léanse los libros del maestro, ¿sí? Estudien la terapéutica del reposo y váyanse a este punto de este tipo de análisis estructural y transaccional. Ahora, si buscan ese tipo de conocimiento, lo van a encontrar en la revolución de la dialéctica, como también van a encontrar como el maestro nos habla acerca de las catesis. Ahora vayamos a la catesis libre. Nos dice, hay que trabajar psicológicamente para que la catesis ligada entre en la actividad y domine y gobierne la catesis libre, que es la energía del cuerpo y que lastimosamente siempre ha sido denominada por la catesis suelta, que es el agregado. Entonces, estar aquí hablando con ustedes, los movimientos de mis manos, los movimientos musculares, pensamientos, emociones, todo lo que está pasando aquí en mi interior de este cuerpo, en este preciso instante, es catesis libre. Pero si la conciencia humana, en cualquier actividad a la que se dedique en la vida, está consciente del por qué hace las cosas, para qué hace las cosas, ¿qué sentido tiene? Entonces vamos nosotros quitándonos leyes, vamos quitando todo aquello que consume catesis, ¿sí? Consume energía. Vamos quitando aquello que alimenta a los defectos, lo que alimenta la personalidad, ¿sí? Y ese tipo de ahorro de energía es transmutada, quiere decir, tiene un sentido. Crece nuestra alma con ese tipo de energía. Por ende, si ustedes trabajaron una jornada para hacer el pan de cada día con rectitud, cuando ustedes reciben esa moneda, pueden percibir el poder kármico, el poder energético de esa moneda, y la van a destinar para cuestiones que sean favorables para la salud, para el alimento, para el trabajo interior, para el estudio, para tener sustento, ¿sí? Techo, alimento, vestido. Pero no se la vamos a dar a nuestro agregado que ya quiere una cervecita, que ya quiere un tabaquito,
que ya quiere irse a la playa, que ya le está pidiendo a los alumnos quizás su cooperación porque voy a hacer un viaje de retiro y cosas por el estilo. No, ¿sí? Sino también respeto el Dharma de la humanidad. No estoy yendo con signo de pesos a la humanidad. Pues eso no sería amor, no sería rectitud en nuestro sentir. Entonces, ahí donde nosotros vamos a empezar realmente a sentir el esfuerzo que hace el alma para poder crecer interiormente. La catesis libre, que es un desgaste físico, que es el desgaste de este cuerpo, todos los valores que traemos en los centros de la máquina humana tienen que tener un sentido superior. De esta forma, nosotros estamos aprovechando nuestra existencia. Nos vamos a la catesis suelta. La catesis suelta, tomando en cuenta lo que dice el maestro, la catesis ligada es diferente a la catesis suelta, puesto que esta es la energía psíquica que utiliza el ego para dominar mente, el cuerpo, ¿sí? Y para su manifestación. Por lo tanto, cuando hay rectitud en nuestra alma, entonces el estado interior se convierte en un estado equivocado, un estado de defecto, ya sea un estado de envidioso, vanidoso, orgulloso, iracundo, lujurioso, etcétera, etcétera. Entonces, ese sería mi estado interno, un estado equivocado, no es estado de conciencia. Y así podemos vivir. Esto es lo que estamos generando como catesis suelta. Y el defecto va a tener poder en nosotros porque tenemos una personalidad muy robustecida y defectos que entran y salen del cuerpo humano a través de la personalidad poseen este cuerpo y dominan a este cuerpo. Y por lo tanto nuestra alma atrapada por esos defectos. Así, mis estimados hermanos, que el desarrollo de la conciencia humana no es nada más una creencia. El desarrollo de la conciencia humana es un trabajo muy real, muy vivencial, y que a través de la relación que tengamos con los seres de luz internamente hablando y los seres externos, que es la humanidad, es como podemos nosotros comprobar este proceso de trabajo y realizarlo. Así que al ir logrando este trabajo interior, pasaremos a otro tipo de conceptos que no nos vamos a encontrar en los libros del maestro, pero complementan este trabajo interior. Cuando nosotros ya empezamos a controlar el estado interior, y ya no hay eventos internos, y si los hay, ya los puedo trabajar adecuadamente, se inicia lo que llamamos una contracatesia o contracatesis, que es una acción consciente de nuestra alma que empieza a poner límites. Nos ponemos límites a nosotros mismos. Ahora, quiero que comprendan por qué nos ponemos límites a nosotros mismos. Porque hay una parte de mi alma que está dentro de este cuerpo y que está confabulada con el yo. Entonces, voy a ponerle límite a esa parte de mí que todavía siente placer haciendo cosas indebidas. Y al ponerle el límite, se genera la contracatesia. En ese momento, mi defecto empieza a perder fuerza, porque no va a alimentarse, no va a manifestarse. Ahora comprendamos esto. Mi alma viciada por el defecto, porque le ha generado placer, también va a brincar. ¿Sí? Nuestra alma también está viciada por el defecto y va a brincar y va a querer defender al defecto. Pero la parte de nosotros consciente, ya realizada, que está actuando con rectitud, que está unida al ser, va a desarrollar estrategias para poder trabajar consigo mismo, con esa parte atrapada al defecto. Y eso es como un aprendizaje muy propio
íntimo que tenemos que transmitirle a nuestra alma atrapada en el defecto. Demostrarle con ejemplos, demostrarle con los valores ontológicos y valores éticos que la relación que tiene con ese defecto no le va a llevar por buenos caminos. Es como un convencimiento, es una persuasión al alma atrapada en defecto, para que esa alma vaya entrando en arrepentimiento. Quiero que comprendan muy bien esto. Hay una parte realizada en nosotros, que es la que está haciendo todo el trabajo que ya les he ido comentando. Pero la parte que está caída tiene que aprender del alma que está levantándose, y que está levantada, y que está unida al ser. Así que tenemos que persuadir a esa parte íntima de nosotros que todavía está atrapada en el yo psicológico. Entonces empezamos a irradiarle amor a esa alma. Empezamos a irradiarle comprensión, porque al estar estudiando el defecto, estamos estudiando también esa alma atrapada en el defecto. No nada más estudiamos el defecto, estamos estudiando también el alma atrapada en el defecto, cómo está condicionada, cómo está viciada, cómo está manipulada, y etcétera, etcétera. Entonces empezamos a transmitirle ese conocimiento a esa alma como si fuera un ser que vive en mi mundo interno, independiente de mí, pero forma parte de mí. Y así es cuando estoy trabajando entre estado y evento interno. No puedo correr a un defecto si no tengo amor por mí mismo, por el alma o mi esencia que está atrapada en el defecto. Así que al iniciar ese diálogo conmigo mismo, con mi alma atrapada en el defecto, irradio amor, la protejo, conjuro defectos, conjuro entidades, todo lo que ya podemos saber, inclusive miembros de segunda cámara. Cuando estoy haciendo esa labor interna, es un amor maravilloso que mi alma que está despierta está haciendo por sí misma, para recuperar las partes de mi ser, de mi conciencia atrapada en cada defecto, para que ese defecto quede desprovisto de energía psíquica de mi alma, porque mi Madre Divina no podrá eliminar un defecto que tiene partículas de esencia y partículas de alma, porque sería atentar con su propio hijo, matar a su propio hijo. Así que si yo logro esa transferencia de la esencia o de alma que atrapada en el defecto y la integro a mí, ese es el momento en que voy a pedirle a mi Madre Divina para que elimine ese defecto. Ahora, ya integrada a mí ese porcentaje de alma, hace que mi estado interior tienda a disminuir, porque hay una energía en mí que no es experta, hay una energía en mí que todavía no ha realizado un trabajo interior, así que debo reforzar el trabajo interno para que esa parte que se ha integrado se vaya realizando, integrando hasta ser una sola energía en mí mismo. Cuando hago ese tipo de trabajo, entonces viene otro proceso que vamos a conocer como una descatesia que se va a producir cuando ya logré extraer mi esencia y mi alma del defecto y ya le puse un límite a ese defecto, ya lo segregué. Y el término descatesia significa muerte o estado de coma. Y ese estado de coma, en ese estado de coma entra el defecto y entra a muerte. Y ahí es donde nuestra Madre Divina, usando todo nuestro potencial de energía transmutado, elimina al defecto, lo reduce a su semilla, o como dice nuestro amado Maestro Samael, lo convierte en polvadera cósmica. Ese es el proceso de trabajar. Entonces, cuando surge esa descatesia, la catesis ligada fluye maravillosamente en nuestro interior.
Pero cuando no se pone el límite, en este caso no hay una contracatesia y mucho menos la descatesia, entonces esa energía que es catesis, que es energía, la asignamos a la catesis suelta y entonces tenemos comportamientos inadecuados. Dañamos, ¿sí? Transgredimos a las almas, a la humanidad y muchas cosas terribles que hacemos nosotros aquí los humanos, terrenalmente hablando. Nada más observen cómo nos encontramos aquí en la tierra, las guerras, ¿sí? Las cuestiones económicas por la avaricia humana, las cuestiones de comportamiento sexual horribles y muchas cosas más. Así, estimados hermanos que nos acompañan en este diálogo, esperemos que este tema nos sirva de reflexión en el grupo de WhatsApp donde estamos unidos. Vayan preparando sus preguntas, sus comentarios, sus dudas para realizarlos en el momento que les mande un mensaje, de poder unirnos y hacer el diálogo y aclaraciones de este tema. ¿Por qué? Porque a veces lo podemos comprender en diferentes formas. Y vuelvo a decirles que este trabajo interior asociado con el alma es sumamente delicado. Trabajar con el alma es como estar pendientes de no cometer errores, porque nos podemos generar karmas muy severos por una falta de comprensión o inadecuada comprensión del tema. Por lo tanto, es indispensable que, a pesar de estar en distancia, podamos estar comunicados y a través de una conexión de las redes sociales que ya conocemos o aplicaciones, podamos nosotros generar preguntas y aclaraciones de este tema que queda grabado para ustedes y que podrán pues consultarlo en la liga que les voy a mandar en el grupo de WhatsApp. Por lo tanto, pues les agradezco infinitamente la atención recibida a esta conferencia, a este tema, y para nuestros hermanos, gente que simpatice con la psicología gnóstica, humanidad que busque el desarrollo interior de la conciencia, que quiera salir de toda esa basura pseudo-esotérica o pregnosis, que es pero no es gnosis, de toda esa manipulación que se busca para poder pues alimentar a la personalidad. Queremos salir de todo eso, pues quizás lo que estemos dialogando aquí les pueda servir. Si ustedes sienten que este diálogo les puede servir, manden un comentario en YouTube. Ahí tenemos pues una sección para mandar comentarios, o mándenme un mensaje por WhatsApp. Mi teléfono es 221-388-1045. Y así podemos agregar a nuevos integrantes a nuestro grupo de WhatsApp o formar otro nuevo grupo para que podamos tener un contacto más directo en la distancia y dialogar acerca de la enseñanza gnóstica. Mi único interés en esto es que avancemos, que trabajemos unidos. La unión hace la fuerza. Y si nosotros queremos salir del pseudo-esoterismo, pues yo ofrezco todo mi esfuerzo para apoyar en lo que pues humanamente pueda proporcionarles como herramientas en este tipo de trabajo. Y les recomiendo que estudien este libro de nuestro amado maestro, donde nos habla de las catesis. No me queda más que seguir agradeciendo y nos vemos para el próximo diálogo gnóstico. Hasta pronto.